¡Epa! No lo habíamos visto. Unas paguillas sin maricodeos. Hola, y se bienvenido una nueva vez más a Toma 1, tu podcast de cine por excelencia. El día de hoy no hemos podido evitar caracterizarnos como Torrente, el gran protagonista de lo que va a ser este canal. Bueno, y es que hoy Miguel no ha podido venir y bueno, pues he pillado al primero que he visto por la calle y no ha sido nada más y nada menos que José Luis Torrente. A 10. Nada, pero ahora entrando en serio, este programa va a tratar precisamente sobre Torrente y todo lo que lo rodea, como es el cine popular español. Y es que no he visto un mejor momento para hablar de Torrente que, bueno, un poquito tarde hay que decirlo, pero 2 semanas después de su estreno. Es decir, que hemos dejado que la veáis para que mucha gente pueda disfrutar de esa parte sin spoilers. Pero bueno, ¿cómo se está liando? Pero antes de empezar con Torrente, nos vamos a meter con otros temas que urgen, la verdad, hablar de ellos. Como sería, antes de entrar a la amiga, una noticia corta que es algo que ya se sabe bastante. Paramount al final ha comprado Warner. Y es que ¿qué sería Toma 1 sin su actualidad, eh? Exacto. Antes estábamos hablando en ese primer programa que Netflix iba a hacer la compra más grande de la historia del entretenimiento después de que fuese batido ese récord hace unos años con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Pues lo iban a batir con un dineral. Y Paramount ha decidido ampliar esa oferta. Y es que es preciso decir que Netflix se ha retirado porque tenía una oferta que la compañía creía que era tope y pues en este caso Paramount ha cogido y ha dicho sí, por aquí, y la ha aumentado. Esa OPA hostil a la que nos referíamos, que al final ha acabado en 110.000 millones de dólares. Ostras. Poquito, calderilla. ¿Esto qué va a suponer para Warner? Bueno, en términos generales, el acuerdo incluye una suma de $31 por acción en efectivo por todas las acciones de Warner Bros. Discovery y que sus películas tendrán un estreno completo en cines con un periodo de unos 45 días a nivel mundial. Vale, antes de pasar a lo siguiente sería, bueno, al final David Zaslav comentó que Netflix y cito textualmente, Netflix es una gran empresa y a lo largo de este proceso Ted, Greg, Spence y todo el mundo allí han sido unos compañeros extraordinarios. Les deseamos lo mejor en el futuro. Cuando nuestra junta vote el acuerdo de fusión con Paramount, creará un acuerdo tremendo para nuestros accionistas. Estamos emocionados con el potencial de una combinación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. Y no puedo esperar a empezar a trabajar juntos contando las historias que mueven al mundo. Bueno, quizás antes de pasar al siguiente tema, recordar que Ellison se ha posicionado fervientemente a favor de la filosofía MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump, lo cual ha dejado muy claro en varios programas que han sido cancelados y otros que están teniendo un viraje político, lo cual nos lleva a preguntar qué va a pasar, por ejemplo, con el universo cinematográfico del DCU de James Gunn, quien tiene unas ideas claramente progresistas. Pues bueno, actualmente no se ha dicho mucho, así que habrá que esperar a ver qué sucede. Bueno, además de que, por meter allí un poquito de conspiración y cosas así, hay que decir de que nada más y nada menos que Ted Sarandos, el director ejecutivo de Netflix, mantuvo una entrevista un encuentro en la Casa Blanca con Trump y bueno, salió con una cara un poquito, digamos, de pocos amigos y justo ese día se anunció que Netflix retiraba, entonces bueno,
Y también Tapia conspiración, pero ojo, recordar es una coincidencia bastante grande. que Ellison ya convirtió, bueno, lo que comentábamos, en una cadena más conservadora a la CBS y le dijo literalmente a Trump que va a poder meter mano a la CNN. Así que... Está. Pero bueno, ¿qué es el gran tema que vamos a empezar a hablar hoy? Pues nada más y nada menos que la ceremonia de los Oscar que tanto nos gusta en Toma 1. Sí, bueno, a veces más, a veces menos. Sí, es que este año estamos servidos de polémica, además de la que generamos nosotros mismos con nuestra propia porra. Sí. Que bueno, que no hemos tenido mucho acierto, pero bueno. Bueno, en lo que dijimos fuera de cámara, tipo de peluquería, maquillaje No, y tal, sí. es así, pero en las grandes es cierto que hubo unas cuantas coladas, Y según fuimos viendo las pelis Sí. ya... así que repasado. Por eso no hay que hacer porras sin verse las pelis, chicos. Pero bueno, aquí en Toma 1 nos gusta arriesgarnos, ¿a que sí, Sí. compañero? Bueno, pues... ¿Algo que comentar antes de empezar con la porra o...? Sí, porque ya sé lo que está pensando todo el mundo. Marty Supreme no ganó ninguno. Bueno, yo creo que Marte Suprema a lo mejor lo podemos dejar para el final. Sí, para pero- los que no sepan nada de... Simplemente una pildorita por el tema de Timothée Chalamet. Pasó de un 86% de probabilidad de ganar el Oscar a Mejor Actor a un 43%. Ostras. Bueno. Y ahora sí. Yo he de decir que me vi un poquito de la ceremonia, estaba despierto, estaba ahí sin dormir. Y bueno, a mí me gustó bastante el espectáculo que hizo el presentador, que lo nombré en el primer capítulo que hablamos de los Oscar, bueno, en el segundo. Y me gustó mucho y yo he de decir que, bueno, el primer premio que dieron me la llevé en la cara porque realmente no me lo esperaba. Pero bueno, vamos allá. Yo siempre lo mantengo. Como Billy Crystal en 1992, nadie. Complicado. Bueno, comenzamos con mejor película. Mejor película que la ganó la más sonada, la que todo el mundo decía. Que fue Y- esa una batalla tras otra. Y que la primera, Miguel, te la llevaste en la boca. Sí. ¿Qué pasa con esta? Que realmente me sorprendió de cierta manera porque sí, era muy sonada. Pero ¿qué pasa? Que Hamnet ya estaba acumulando un montón de premios. Y dije, uff, quizás es Hamnet, además las últimas políticas de esto, de la academia. Porque, claro, vamos a ser claros, son críticos de cine, es gente que sabe de cine, pero muchas veces los Oscars se mueven por tendencias y por cuestiones del público. Y yo estaba en plan, quizás por las últimas tendencias lo gana Hamnet, la historia de la esposa de Shakespeare con sus hijos, pero no, fue para esa una batalla tras otra. Una batalla tras otra que yo he sido muy duro con ella en este podcast y la verdad Sí, es sí, que... ahora arrepiéntete. No me arrepiento, yo No, mantengo no, pero no, sí no. que es verdad que cada vez que hablo con gente que se la ha visto, estoy un poco más convencido y, hombre, yo pienso que eso también está bien, ¿no? Hablar con gente y, bueno, pues a lo mejor te da otro vuelco. Si te sirve de consuelo cada vez que alguien me recuerda el año de La La Land y Un monstruo viene a verme, que no estuvo nominada, lo ganó Moonlight, yo me tiro de las orejas. Bueno, pues 0-1, Miguel. Sí. Te toca remontar en casa. Bueno, Muy no, bien. fuera de casa. Fuera. 0-1. Bueno, vamos con mejor actor, que aquí nos la volvemos a llevar en la boca, ya que lo ganó el bueno de Michael B. Jordan. Y nosotros, como ciegos, dijimos Timothée Chalamet. Pero bueno, eso lo vamos a explicar, o si quieres ahora, lo explicamos. Yo lo que explicaré ahora. Timothée Chalamet, las pedazo de declaraciones que hizo con Matthew McConaughey, que además, vamos a ver, ¿cuál es el recorrido de Timothée? Películas enfocadas sobre todo a un público femenino, que fue el que le dio su gran auge, y se le veía como un chaval más bohemio, más artístico, delicado, además esa figura que tiene de apariencia más andrógena. ¿Qué pasa? Que ha hecho declaraciones que son todo lo contrario a la apariencia que él daba a cara al público, de una persona muy ambiciosa, una persona Abierta. con desprecio a ciertas artes que llevan mucho más tiempo que el cine y, vamos a ser claros, seguirán después que Timothée Chalamet, porque sobre todo la ópera, bueno, las dos, la ópera y el ballet, ostras. Básicamente, a día de hoy puede haber mucha gente que no te conozca a Buñuel, clásico del cine, pero ¿quién no te conoce a Tchaikovsky?
por ejemplo, o que no te conoce a Verdi, A ver, o Wagner, que de ópera y padre del cine, prácticamente, Wagner, en muchos aspectos. bueno, yo alguno de Timothy lo veo pues una falta de experiencia, de que es un tío Sí. joven y de que obviamente pues cree que tiene el mundo en la mano y pues ya ha visto que no. Y esto yo creo que le va a servir de aprender y me parece bien lo que ha hecho los Oscar, ya que como llegó hasta ahí con su marketing y sus movidas, pues por lo mismo se ha ido. Y yo lo veo bien. Sí, a mí, sí, exacto. Intentó ganar el Oscar fuera del escenario y lo ha perdido fuera. Aunque yo sigo insistiendo en que a mí me parece una actuación Marty Supreme. Y mira que no es mucho de mi agrado Timothée Chalamet, pero aquí en concreto a mí me gustó. No, a mí me parece que tira de la peli completamente. Sí, de hecho, me encanta este meme que te mandé el otro día, que parodia la película protagonizada por Matthew McConaughey de cómo perder un novio en 10 días, cómo perder un Oscar en 10 días con Es que, Timothée Chalamet. Además me preguntaba antes un amigo mío, ¿tú cómo ves tal que se lo hayan dado a Michael B. Jordan? A ver, yo me vi Sinners y me vi Sí. Marty Supreme. Michael B. Jordan en Sinners lo hace muy bien. Hace dos papeles, dos protagonistas y la verdad es que los dos está sobresaliente. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que por actuación Timothée Chalamet se lo debería haber llevado, porque la peli de Marty Supreme gira en torno al personaje de Timothy y la tira a Timothy. De hecho, es que... Y sabes otra cosa muy curiosa, que a la academia nunca le han gustado los dobles papeles ni los múltiples papeles. Creo que antes de Michael B. Jordan solo hubo uno. Porque, por ejemplo, Olivia de Havilland en A través del espejo, nada. Robert De Niro en Alton Knights, nominado a peor actor en los Razzie. Ojo. Eddie Murphy en prácticamente todas sus películas, como pueden ser El Príncipe de Zamunda. No es algo que le haga mucha gracia a la academia, los múltiples papeles. Así que eso hace que dudemos todavía más de esto. Bueno, pues pasado tema Timothée Chalamet, esperamos que tenga más suerte la próxima vez, ya que también hay que decir, para cerrarlo ya, es que ha perdido, pero ya se ha puesto manos a la obra, ya que han anunciado Dune 3. Venga, que empieza a currar. Nada, pero a ver qué tal, a ver qué tal. Y ojo, con una aparición estelar de Pattinson. Ahí sí. Ojito, Bueno, pues vamos a Mejor Actriz, donde aquí acortaste las distancias y es que lo ganó Jessie Buckley de Hamnet. Y todavía se ha apostado por Jessie Buckley o Renate Reinsve. Sí. Y yo aposté todo a Emma Stone de Bugonia. Es que me pillasteis en el vídeo justo cuando me vi las pelis, macho. Es que Jessie Buckley fue más por toda la que se estaba liando, por ser protagonista, por todos los premios que estaba ganando. Y dije, es que apunta mucho. Además, buen papel, en concreto Hamnet, que si la vi, buen papel, la verdad. Nos ponemos 1 a 1. Sí. Mejor actor de reparto. Aquí la lié una vez más. Primera liada del día de hoy. Y es que mira que te lo llevo diciendo, tío. Yo no la lié. Mira que te lo llevo diciendo, tío. Siempre que hablamos de esto, ¿quién te decía que iba a ganar el Oscar? Bueno. El otro día dijiste Jacob Elordi. Pues sí, pues no, vale. sí, Sean Penn. Pero mira que te lo dije. Cuando vi la película te lo dije. Es que ojo con Sean Penn que lo va a ganar. siempre que Sean Penn no aparece en la gala, es que va a ganar el Oscar. Pero no sé por qué en ese momento pues dije, joder, pobre Jacob Elordi con lo bien que lo hace. Y mira que me parece que lo podría haber ganado perfectamente. Además a Ucrania, Sean Penn. Sí. Con Zelensky, pero bueno. Mira que Jacob Elordi lo podía haber ganado sin ningún tipo de problema. Pero bueno, oye. En este caso lo ganó Sean Penn, acertaste diciendo, estaban los dos ahí entre Sean Penn y Jacob Elordi, pero tú te fuiste por Sean Penn y yo por Jacob Elordi. Sí. Bueno, nos ponemos... Que los dos lo hacen genial, podría haberlo ganado cualquiera. Nos ponemos 2-1 y ya me da que vas a mantener esta distancia hasta el final. La siguiente es obvia, la siguiente. Mejor película extranjera. La que lo lleva ganando todos los premios, todos, pero es que todos. Sí, Valor Sentimental. Valor Sentimental. Bueno, ya se sabía que Sirat no tenía mucho que competir aquí. Ya lo dijimos en el segundo programa. El corazón me dice Sirat, el sentido común me dice Valor Sentimental. Sí. Y fue Valor Sentimental. Y yo creo que aún por delante tenía o Agente Secreto, así que cuidado. Sí. Bueno, seguimos con Mejor Actriz de Reparto, donde para mí está la sorpresa de la noche. La grandísima sorpresa. Que es Amy Madigan de Weapons. Porque ten en cuenta que el terror junto a la comedia
son géneros súper maltratados Sí, en sí, los sí. Oscars. Y sorprende mucho ver de toda la lista que había que se la dan a una actriz de reparto de una peli de terror. Ojo, Así y que, a mí me sorprende. Yo te digo, creo que es el primer premio que dieron. Yo diciendo, vamos a coger distancia. Porque yo lo veía para Teyana Taylor, ¿eh? Pero sí que es verdad que Teyana Taylor apareció muy poco tiempo en pantalla. mm, Pero bueno, yo creía que lo podía ganar. Y bueno, cuando dijeron esta chica, yo es que. yo de Pero cierta bueno. manera me alegré por eso, por reivindicar un poco el cine de miedo. Y bueno, tú dijiste una de las de valor sentimental. Sí. Y yo dije, Teyana Taylor, que solo tengo buenas palabras para ella porque tuvo una muy buena actitud durante toda la gala, cuando le enfocaron, cuando ganó la Amy Madigan se levantó a aplaudir y incluso le coreó. Y muy bien. Muy correcto, muy profesional y muy Sí, elegante. sí. Pues seguimos 3-2. Mejor director. Mejor director, bueno, aquí lo veíamos bastante claro, sobre todo por la ausencia de Guillermo del Toro, Sí, sí. por Thomas Anderson, por una batalla tras otra. A ver, que yo ahora me pongo a pensarlo, yo creo que hubiese estado Guillermo del Toro, se hubiese llevado por el Toro. Sí, pero quizás Pero hubiese hubiese dado estado un más poco discutible, más claro, para sí. hablar aquí. Es que ni nos lo pensamos cuando hicimos la porra por Thomas Anderson. Bueno, mejor fotografía. Mejor fotografía. Volvemos aquí al triple del año. Sí. Y es que lo ganó Sinners. Mm. Muy bien ganado. Sí, la verdad. Y Sí. es que tú dijiste Frankenstein, que estaba bien tirado también. Sí. Y yo dije Train Dreams, que me hacía ilusión que ganase algo, Frankenstein, pero. es que también gran parte del tema de fotografía es que con la fotografía se nota mucho lo artesanal que es. Sí, sí, sí. Pero de fotografía sí, Sinners merecido. Pero bueno, Sinners se lleva mejor fotografía. Y volvemos a nuestra pifia. Que tú lo dijiste. Tú lo dijiste, Ojo, pero no te lo voy a contar. No. Y es que Me vas a mejor bufear. mejor sonido, mira que la pusimos porque creíamos que iba a ganar Sirac, Sí. pero Fórmula 1 la película, Tom Cruise tira mucho, es decir que el sonido pues seguramente esté muy bien. Ah, pero vamos a ver, con las películas de automóviles, de pilotos y de carreras pasa exactamente lo mismo que con los videojuegos. ¿Qué es lo que más se valoran? Que los coches se vean bien, que los coches sean realistas y el sonido, sobre todo el sonido. Pero siempre, cualquier cosa que toques, ya sea en videojuegos como Gran Turismo, etcétera, siempre va a ser sonido lo que más destaca. Entonces bueno, Miguel, felicidades, así que... ¡Yujú! Te vamos a hacer entrega del ganador de la porra de los Oscars 2026. Y porque los Goya lo hicimos detrás de cámara, Sí. que si no... Bueno, pues a grandes rasgos sobre los Oscar, comentar alguna cosilla más. Bueno, Eso sí, que- yo quería comentar pues, las más nominadas, ¿no? De lo que se llevaron. Una batalla tras otra que ganó un total de 5 Oscars: mejor película, mejor dirección, mejor guión adaptado, mejor casting y mejor actor de reparto. Y Sinners que ganó, bueno, mejor casting creo que está mal porque creo que lo ganó Sinners. No, mejor casting fue para una batalla tras otra, sí. Vale, y Sinners que ganó mejor guión original, mejor fotografía, mejor banda sonora y mejor actor protagonista. Pero era la nueva... La nueva, sí, la nueva, El nuevo Oscar, el nuevo sí, el nuevo certamen, que era mejor mejor casting. lo ganó... pues no sé por qué yo pensaba que lo había ganado Sinners. Y luego, la pifia del año, que no es para nosotros esta vez, que es para Marty Supreme, que Sí. se ha llevado 0 Oscars. Un aplauso. Que sepa que Fórmula 1, la película, se llevó más Oscars que él. Sí, sí. Zelensky se llevó más Oscars Sí. que Marty Supreme. Ojo, ojo. También es cierto. Pero bueno, una gala yo creo que justa en todos los aspectos, incluso por lo de Michael B. Jordan, sin ningún tipo de queja. Pero bueno, a mí me gustaría recordar una cosa, bueno, esto me lo guardo para después. Me gustaría recordar una cosa que es lo que decimos todos los años con los Oscar. Muchas veces gana la película más popular, muchas veces se dejan guiar por las tendencias y lo que quiere el público en ese momento. De hecho, a mí me sorprende haber acertado tantas, porque en ese momento, ¿qué me había hecho? 2 pelis de esas. Sí, sí, la verdad, Y es precisamente por eso, porque se dejan guiar mucho por tendencias, modas. Eso significa que si a alguno de vosotros le gustase más otras películas, como puede ser la tan aclamada Sueños de trenes o alguna de estas, sea peor película. No, son críticos cinematográficos, obviamente,
pero... No, y que son películas muy distintas, ¿no? Sí, Por ello pero... una es mejor que otra. Exacto, se dejan mucho guiar también por esas tendencias. No significa que esté mal ni de un lado ni del otro. Y otra cosa importante a recordar, que es cine estadounidense. Sí, sí, sí. O sea, no significa que sea la mejor película del año, porque en Alemania hay muchísima cultura de cine, en España también hay cultura de cine, en Japón hay cultura de cine, en Francia hay cultura de cine, en Italia, en un montón de sitios. Brasil también tiene un montón de cultura de cine. Pero al ser los premios estadounidenses, van a centrarse sobre todo en sus películas. Y bueno, yo comentar por último que lo necesito hacer. Lo siento. Dime. Tengo que hablar de Sinners. Venga, va. Me veis Sinners y tengo que decir que la película está muy, muy, muy bien hasta que aparecen los vampiros, tío. Para mí no pintan nada. Que para alguna persona... Pero es lo que tú dices. Es que me acabas de recordar. Es la americanada de la peli. Si la peli no llegan a aparecer vampiros, o yo qué sé, o utilizan los del... Sería una obra de arte. Pero te digo que de las mejores películas que he visto este año. Pero lo de los vampiros, tío, para mí la pifia. Y os doy un aviso. Mirárosla después de créditos, porque tiene un final muy chulo. Mirárosla después de créditos, que ya he conocido a 2 personas que se han saltado la escena post créditos, así que por favor, mirárosla hasta el final. Que haya que Marty Supreme también iba a incluir vampiros en su escena final. ¿Qué les habrán dado con los vampiros? Además, los vampiros que no pintan nada, como en Crepúsculo. Pero ese es un tema para otro día. Pero es que lo de Sinners, tío, te lo juro, me estaba encantando, pero encantando, hasta que aparecieron los vampiros. Que bueno, que bueno. Yo no voy a ser quien critica a Sinners, que está en los Oscars, pero... Y que se ha llevado, pero Sí. Vamos, que en mi opinión no pinta nada y que podrían haber explorado otras cosas que estuviesen igual de bueno. Yo también te digo, Moonlight estuvo en los Oscars, ganó el Oscar y la voy a criticar igualmente. Bueno, pues no sé si tienes algo más que opinar de los Oscars. No, yo de los Oscar quizás, bueno, recordar un poco alguna cosilla de algún suceso como lo de Michael B. Jordan cuando terminó la gala. Sí, esa también no sé porque sí ya se dice. Sí. Tío con mucha obra. O la escena esta de DiCaprio cuando lo enfocan. Porque me acabas de recordar lo de DiCaprio. Ojo DiCaprio porque también se ha puesto a trabajar ya, en su nuevo proyecto de Martin Scorsese. Cuidado, A ver, porque me acuerdo que esta, la de Killers of the Flower Moon, pasó bastante desapercibida. A ver qué tal está. Entonces, bueno, ahora damos por cerrado los Oscars este año. Sí, yo ya lo cerraría y me iría con La Amiga de... Bueno, yo tengo que deciros que estar atentos porque los Oscars en toma 1 no han terminado. No voy a decir nada. Uy. Bueno, yo ya me iría con La Amiga un poco del programa de hoy, que es Torrente y el cine popular español. Así que sentaos en la silla, tomar apuntes porque se viene la clase teórica del profesor Rama. ¿Qué entendemos por cine popular español? No vamos a hablar de realismo crítico, ¿vale? No vamos a hablar de ese cine que critica la dictadura. Vamos a hablar de cine muy del pueblo, cine muy exitoso a nivel de taquilla, cine que se ha ganado mucho culto de boca a boca. Y yo creo que para empezar nos vamos a el cine mudo y principios del sonoro en España. ¿Qué destaca aquí? Películas folclóricas y católicas. España, que tiene mucha tradición cristiana y un folclore muy amplio dependiendo de las distintas provincias, que aparece un choque también entre comedias, algunas de tinte más conservador y otras de un tinte más costumbrista. De recordar que estamos en la época de preguerra o durante la guerra, aún no es la dictadura. Y bueno, ¿qué películas destacamos de este periodo? Bueno, La verbena de la paloma de 1935, una peli que a mí me encanta, un musical muy divertido en blanco y negro del que se hizo un montón de versiones. María de la O, también clásica, gente que ni siquiera sabe que hay una película llamada así, pero sabe lo de María de la O. De 1936, también un musical. Carmen de la Triana, del 38, una de las muchas versiones de Carmen también, de 1938. Y Suspiros de España, que esta es la única que no es un musical de las que he mencionado, que es de 1939 y es un drama. Todas estas películas
por lo general fueron muy, lo que comentábamos, muy reconocidas y posteriormente se harían remakes, se retomarían, se les haría homenajes. Pero bueno, ¿qué suceso importantísimo pasa en España en el 39? Acaba la guerra civil y se instaura la dictadura militar de Francisco Franco, que duraría hasta el 75. Así que tenemos aquí un periodo bestial en cuanto a tiempo y bestial también en cuanto a contenido de películas españolas. Ya decimos, no vamos a hablar de Berlanga ni de estos clásicos Buñuel que criticaron, sino más las películas taquilleras de esta época, las pelis que veía la gente el día a día, ¿no? Esas pelis que quizás son un poco más intelectuales, disconformistas, etcétera. Pues para empezar, las folclóricas, la clásica La Lola se va a los puertos, un musical folclórico muy reconocido, o Canelita en rama. Y luego otros musicales que destacan serían Un rayo de luz, uno de los muchísimos que haría Marisol, o La Violetera, de Sara Montiel, que también haría un montón de musicales, una época que empezaría con El último cuplé y que seguiría, haría también una versión de Carmen, hay un montón de cosas, vale, históricas que podemos destacar. Donde vas Alfonso XII, una película que cualquier español que se precie, que sepa de cine nacional conoce, y su secuela Donde vas triste de ti, que está protagonizada por Vicente Parra, todo un caballero, y dirigidas por Luis César Amadori. También es importante destacar las religiosas, que son principalmente la filmografía de Rafael Gil, que de hecho recibió mucho crédito, incluso a nivel de Vaticano, por su labor filmográfica, que era una gran labor para acercar a el pueblo la fe, que son películas como La guerra de Dios, El beso de Judas, Sor Intrépida, La señora de Fátima o La fe. Y luego, como no, hay que destacar las comedias paletas con Paco Martínez Soria. Paletas o carcas, más mítica comedia de El abuelo liándola. Que, bueno, aquí destacamos principalmente dirigidas por Pedro Lazaga. Destacamos La ciudad no es para mí, destacamos Hay que educar a papá, destacamos Don RQR, destacamos Vaya par de gemelos, un montón de películas que hizo, o esta que también me gustaría destacar, ¿qué hacemos con los hijos? Porque después se retomaría esta trama en épocas posteriores. Vale, películas afines al régimen franquista, el ejército, la formación del espíritu nacional, la conocida FEM, y los valores, como pueden ser Raza, muy ligada a la figura de Franco. Esta película se podría explicar en algún momento con más detenimiento, pero básicamente Raza la hizo Franco, por así decirlo. Sin novedad en el Alcázar, o La gran familia. Vamos a ver, La gran familia, a diferencia de estas, no es tanto propaganda. La gran familia es una comedia costumbrista. Lo que pasa es que recoge valores que eran, bueno, los que el régimen quería que la gente tuviera. En este caso, la familia numerosa, que está bien, tener una familia con muchos hijos, cuidar de todos, tal, pero no es una película para nada propagandística. Y bueno, aquí quizás actores y actrices que podamos destacar, pues Marisol, como ya comentábamos, con sus musicales, Sara Montiel, Carmen Sevilla, Lola Flores, Juanita Reina, Manolo Escobar, Tony Leblanc, que cuando hablaremos de Torrente lo rescataremos, y Joselito, que por cierto todos ellos eran cantantes, para que veáis la influencia de los musicales en esta época. Musicales, folclore y el tema de la dictadura, todo eso estaba muy junto en este cine tan... tan exitoso en taquilla. De hecho, cuando hablamos con el proyeccionista del cine Adriano, ya nos lo dijo. La peli con la que más se lió, La Violetera, protagonizada por Sara Montiel, musical. Y bueno, algunas otras películas que podamos destacar de este periodo. Las chicas de la Cruz Roja, en la que aparece Tony Leblanc, por cierto. Historias de la radio, su especie de secuela espiritual, Historias de la televisión. O El tigre de Chamberí, que por cierto en Las tres que acabo de decir ahora también aparece Leblanc. O sea, era un icono de la época en cuanto a caballero, en cuanto a galán y todo. Y bueno, ¿y qué pasa? En 1975 muere
Francisco Franco. Y empezamos con lo que sería el cine de transición. Aunque aquí habría que rescatar un concepto antes de continuar, que sería el de caspa. Y es que no es nada menos que, podríamos decir, que el tema principal de este podcast. Y es que fue acuñado por Jesús Franco, un productor con problemas de pelo. Y cineasta. Y cineasta. Con problemas capilares. Digamos que ahora mismo se tendría que ir a Turquía. Y que hacía producciones pues con no mucho dinero. O como la cuña del artículo que leí, con 2 duros. Sí. Películas con muy poco presupuesto, pero que aunque tengan ese presupuesto reducido, pues que lo suplen con voluntad de imaginación. Y terminó siendo universalmente aceptado y conocido, incluso pues que en Estados Unidos pues o por ahí adelante se conozca. Aunque no era un cine muy válido, por así decirlo, muy reconocido. Ya en España tuvieron mucho éxito, pero por ejemplo en 1982 llega el PSOE al poder. Sí, pero de España. antes de esto recordaba un poco. Jesús Franco hizo gran parte de su filmografía a finales de los 50, 60, o sea, estamos aún en la dictadura, 70. ¿Por qué rescatamos esto? Porque el término de caspa, a pesar de lo que tú decías, que al principio era algo muy imaginativo, algo que era un término bonito, suplimos la falta de dinero con imaginación. Pronto se le fue dando otros significados, como carca en el sentido de viejo, como sucio, como cutre en cuanto a dinero, y ahora es un término muy amplio que recoge muchos géneros, actores y directores distintos. Así que no queremos meternos tampoco mucho aquí, pero cuando hablamos de caspa, de quien vamos a hablar precisamente es de Ozores. Pero antes de rescatar a Ozores, recordar, More Franco, época del destape sexual, época del destape, época del boom sexual, y de hecho, 1975, mismo año de la muerte del dictador, la película dirigida por Jorge Grau, La Trastienda, presenta el primer desnudo integral en la historia de nuestro país. Y mira que en la época de Franco, que tuvieron que censurar el escote de Sara Montiel en La Violetera, o sea, fue un salto histórico. Pero bueno, ese tipo de cine, un poco para recordar, tiene muchas parodias, ya sea en trama, propuesta o títulos, a pelis famosas como El Ete y el Otto, que es obviamente Aete, la de Spielberg, hecha por Manuel Esteva, Yo hice a Roque III, y a Roque, y el equipo AG, de El Equipo A, la serie. Estas últimas dos precisamente hechas por Mariano Ozores. Bueno, eso, rescatando lo que intentaba contar antes, en 1982 llega el PSOE al poder en España y Pilar Miró, famosa directora, es nombrada directora general de cinematografía del país. Entonces, ¿qué hace? Pues ve que este señor, Ozores, está teniendo más reconocimiento que él. ¿Por qué? Pues porque en España el cine de caspa está teniendo un éxito completamente, siendo una locura. Te pongo el ejemplo de Los Vingueros, que opacó en taquilla a Superman y a Star Wars. De hecho, para recalcar todavía más lo que fue Ozores, porque Ozores fue un completo éxito. O sea, Ozores hacía como 3 películas al año y todas un éxito. Tuvieron que retrasar en España el estreno de la segunda de Star Wars, El Imperio Contraataca, episodio 5, porque se estrenaba una película de Ozores, precisamente esta. Yo hice a Roque 3. Ostras, mucho reconocimiento a nivel de taquilla, Ozores, sin duda. Bueno, pues Pilar Miró, pues ¿qué dijo? Mira, paso de que este tío que hace películas completamente con muy poco presupuesto y que son incluso algunas grotescas, pues opaque era un cine más, como ella lo denominaba, de calidad frente a un cine para fontaneros. Bueno, ¿qué pasa? Que ese cine para fontaneros, pues que obviamente a día de hoy pues está muy rescatable y que pues no era tan para fontaneros. Ya, a ver, vamos a traducir esto al lenguaje para que todos nos entendamos.
Un cine que estuviese más a la orden del régimen actual, del gobierno de turno. Porque una cosa que destacaba mucho de Ozores es que él hacía películas sin subvención. Hacía películas que criticaba a todo el mundo. Ozores siempre se lo ha asociado mucho con el franquismo. Ozores siempre ha dicho que él si hubiese tenido huevos de criticar a Franco, lo hubiese hecho, que no lo hizo porque textualmente dijo eso, ¿vale? Que no tenía esas agallas con ese terminal que hice referencia. Pero él siempre criticó un montón la transición, él siempre criticó al gobierno, porque él tenía una mentalidad que a día de hoy podríamos tildar de minarquista. Él quería una intervención prácticamente nula del Estado, pero con valores muy costumbristas, muy tradicionales. Y bueno, que tuviese tanto éxito comercial, que tuviese esa mentalidad, que además lo retratase con sus películas por una forma muy cómica, chabacana. Nos remontamos a esta que vienen los socialistas, que justo salió antes de que fueran escogidos. En la primera candidatura de Felipe González. Pues bueno, legislatura de Felipe González. Pues bueno, no gustaba mucho, porque además él hacía cine sin subvenciones, y claro, si lo haces sin subvenciones, tú tienes muchísima más libertad creativa. Y no te pueden decir lo que tienes que hacer. Y Ozores, ellos tenían la mentalidad de tenemos que pararle ya. Además que él se ahorraba un montón de dinero por muchas cosas, entre ellos que su cine era casposo, pero intencionadamente casposo, y que hizo nepotismo puro. Metió a sus dos hermanos en sus películas, metió a sus hijas, metió a su mujer, y luego trabajaba mucho con los mismos actores, que eran Fernando Esteso y Andrés Pajares. Pero bueno, de hecho, recordar que estamos hablando de la transición, pero él va a seguir en los 90, estamos hablando también de los 80, y él es el único que sigue con el género de la españolada, un género que se asocia muchísimo a la dictadura, a la época del franquismo, pero él seguía con él, y con muchísimo éxito. Y bueno, ¿ya quién recuerda este cine tan casposo, tan fuera de norma? Yo antes de pasar quería dar unos repuntes sobre este cine, y es que eso, aquí en Toma 1 nos hemos hecho los deberes y tal, hemos visto alguna película como Aquí vienen los socialistas, y yo quería recalcar que es un humor más acorde a la época. Es decir, por ejemplo, seguramente no sea tu caso, pero a mí que Aquí vienen los socialistas ni una sonrisa me causó, es decir, no me hizo gracia. Pero para la época sí que es verdad que debía ser un humor muy acorde. Por ejemplo, el otro día nuestro gran amigo y colaborador Luis de El ritmo de la noticia me enseñó una escena, no me dijo la película, era como de un camarote de un barco, iban entrando gente y bueno, se llenaba. No me la compares. Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Sí, vale, sí, justo, porque me vio el... Sí, justo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir de los hermanos Marx, por favor? Pues, que sepas que dos pelis de los hermanos Marx son de mis muy favoritas de la historia, y esa es una de esas. Bueno, pues es una escena que va entrando gente a un camarote y se va llenando, y el tío se partía de risa. Pues a mí no me hizo gracia, pero porque era humor más acorde a la época. No, pero eso es que lo tienes que ver mucho en el contexto, en ese caso concreto. Porque además tiene muchos dobles sentidos, etcétera. Sí, puede ser. Pero por ejemplo, en el caso de Aquí vienen los socialistas... Sí, aquí sí que es muy de la época. Es un humor muy de la época. Y es un humor, pues, que a mí, a mí no me hizo gracia. No sé si a ti fue el caso. A mí, es que vi mucho lo que estaba intentando de retratar, ese oportunismo político de, van a venir estos, vamos a ver qué hacemos. Claro. Yo hubo alguna escena que sí que me hizo más gracia, por ejemplo, la del viejo que quería ligar. Sí, vale, esa me sacó una o alguna de esas. Pero ninguna como la peli que vas a hablar luego. No. Pero es que estábamos de carcajadas en el cine. Me descojoné. Pero bueno, aquí ninguna. Pero bueno, es eso, que es para, si alguien quiere ver a raíz de este podcast, a raíz de lo que sea, que no se espere que sea un cine, pues que a lo mejor se termina de ver Torrente y ver, o tiene un humor muy de la época, o yo creo que nada. Y bueno, luego tenemos el caso de lo que vino después, que nos recordaba eso, sin subvención, muy casposo.
y con éxito en taquilla. Bueno, pues fue una época que inicia la película de Bajo Ulloa, Airbag, una road movie que la propia temática es el protagonista que se casa en nada ha perdido el anillo de compromiso, las partes íntimas de una fulana y van en una road movie de casa de señoritas en casa de señoritas buscando el anillo y se juntan tramas de drogas, tramas Sí. criminales, ¿A quién nos recuerda esto, Rafa? ¿No te recuerda un poco a Resacón en Las Vegas? pero es posterior, esa es la Claro, cosa, esa es claro, la cosa. claro. Eh, y bueno, luego la que fue el año siguiente, que el propio Bajo Yoa le dijo al director, que además aparece como personaje en la película, tu película va a tener más éxito que la mía, ya lo verás. Y es Torrente, el brazo tonto de la ley, la primera. Que por cierto, en Airbag también sale Santiago Segura. Exacto. Pero bueno, ya hablaremos de esto después. Yo ahora Bueno, que quería... es lo que ya dijiste antes, que sale el director. Ah, Bueno, sí. no sé. Que en esta época también destacan pelis de como El Oro de Moscú y pelis españolas antiguas que se rescatan, como Atraco a las 3, la clásica. Pues mira, aquí Atraco a las 3:30. Suspiros de España, la que comentábamos, pues Suspiros de España y Portugal. Y Por fin solos, que es a la que me refería antes, que es muy similar a qué hacemos con los hijos. Hay muchos cameos, referencias y homenajes, que cameos de hecho va a ser una señal de identidad en la saga de Torrente. Y por último recordar un poco así rápidamente las comedias familiares de esta última época, de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, Vacaciones de verano y Dani de la Orden, Mamá o Papá, El mejor verano de mi vida, con humoristas recurrentes como Leo Harlem o Paco León, que también aparece en Tok Tok, pero bueno, eso, comedias familiares. Y también comedias que aprovechan la diversidad cultural del país, sobre todo estereotipos de gallegos, andaluces, madrileños, vascos y catalanes, siendo obviamente el punto más álgido Ocho apellidos vascos, de Emilio Martínez Lázaro, la película más taquillera de la historia de nuestro país, quien también hizo este director su secuela, Ocho apellidos catalanes, y Mi amor perdido, otra película del tinte de comedia, pero esta es más de comedia romántica, que es precisamente de lo que hablamos ahora, que además de estas películas familiares, películas que aprovechan la diversidad nacional, hay comedias con tintes románticos de personas comunes en situaciones extrañas o extravagantes como Nuestros amantes, Lo dejo cuando quiera, Si yo fuera rico, Tenemos que hablar, ¿Qué te juegas?, Te quiero imbécil, Historias para no contar, que está a mí me hizo mucha gracia, o A pesar de todo, con actores como pueden ser Ernesto Sevilla, Michelle Jenner, Amaya Salamanca, Ernesto Alterio, King Gutiérrez o Belén Cuesta. Y yo creo que con esto ya podemos pasar a la película que vamos a tratar A hoy. la crema, Sí. ojito. Es que se viene Torrente. Es Torrente que, Presidente, la bueno, sexta entrega. os traemos con un poquito de delay, 2 semanitas, pero bueno, os hemos dejado tiempo para que la veáis. No os podéis Exacto. quejar, no os podéis quejar. Que por cierto, recordar, toda esta parte va a ser sin spoilers. Cuando haya spoilers ya avisaremos. Y ya para empezar y no olvidarme, muy importante, para ver esta película es muy necesario que veáis las anteriores. Las 5 entregas anteriores las tenéis que ver, porque hay muchas referencias a las anteriores Sí. entregas. Sobre todo yo te diría la trilogía principal, a las 3 primeras, sobre todo primera y segunda. Y bueno, yo antes de empezar quería un poquito ver cómo la ha cogido la prensa y sobre todo la cadena SER, porque han habido cosas que a mí me han chirreado un poco. Vale. Como por ejemplo, un crítico de la SER que dijo que fue a ver la película y que, pues, que a él no le hizo gracia, que era un humor un poco de cuñado, que Susana no se ría primero. No sé qué pensaba que iba a haber. Efectivamente, es que venía, mira, a saber Torrente, el mayor cuñado de la historia del cine Sí, español. No esa sé, es la gracia de Torrente. Pues no sé, este tío creía que iba a ver el cine más, Sí, el humor de hecho, más refinado. si me permites, ya para recordar esta película, mantiene muy bien al personaje de Torrente. O sea, quizás hay algunos elementos que no son tan típicos de ver en sus películas, pero el personaje del cuñado definitivo, tan chabacano, tan irreverente, se mantiene. Y bueno, luego también destacar a otro crítico de renombre en nuestro país como es Bollero, Sí. que me sorprendió su actitud con Torrente. Yo pensaba que iba a tener, que no le iba a gustar nada, pero en cambio pues hizo como haría un buen crítico de cine,
que era saber a lo que iba a ver. Y Sí. ya dijo que le hizo reír y que pues, es una peli que bueno, que a él que es a lo que iba, a hacerse reír. Y por último escenario que ya pongo es de todos sabemos que Santiago Segura para esta peli hizo como un early access para los fans y no un pase para la prensa como se suele hacer. Bueno, pues el periodista decidió que no estaba de acuerdo, fue a verla y hizo una publicación poniendo todos los cameos que hay en la peli. Y obviamente Santiago Segura pues se enfadó con él. Terrible. Yo, sinceramente, hablando un poco de esto, la campaña que hizo Santiago Segura de marketing para esta peli, impresionante. Sí. En vez de una suprema, nunca mejor dicho, recordamos Marty Supreme, hizo una que era todo lo contrario. No sabemos nada de la película, sabíamos un cameo de una persona que aparecía, porque creo que lo dijo esa propia persona, y sabíamos también la canción, nada más. Simplemente estaba ahí, que fue las campanadas en fin de año, a la 1 con Pedroche y Chicote, a hablar de que, oye, estreno Torrente presidente, la mejor campaña de marketing que podía hacer, esa, y no hablar nada más. Sí. Y de hecho para mí le dio el toque a la peli por no saber nada. Y yo antes de meternos a la peli en sí, repasaría un poco Torrente. Torrente siempre ha sido una película muy de cuñado, una película que, ya lo dijo el propio Segura cuando le preguntan, oye, esta peli no refuerza estereotipos. Precisamente la peli retrata ciertos comportamientos sociales llevados a un extremo que son malos, esos comportamientos, y los llevamos a ese extremo para satirizarlos. Es que recordemos que el propio Berlanga, un titán de nuestro cine, dijo que a él le había gustado Torrente, sobre todo esa escena cuando tiene el palillo y se lo mete en la boca y lo vuelve a poner en el recipiente de palillos. Sí. Bueno, al final yo creo que lo que hace Santiago Segura de una manera muy inteligente es eso que tú dices, pues llegando al extremo, criticar eso mismo, y es que yo creo que la crítica es bastante evidente y bastante necesaria, pues poniendo a un personaje chabacano como Torrente, que yo creo que existe, es verdad y eso, pues de que yendo con 5 personas con ideología distinta, te ríes de las 5. ¿Por qué? Porque toca lo que hace mal todo el mundo. Y llegado a un extremo, sí. obviamente. Y yendo a un tema más narrativo, la historia como tal, yo te voy a ser sincero. A mí, yo creo que la mejor a nivel de dirección es la primera de Torrente, El brazo tonto de la ley. Es la más original, tiene una ambientación brutal. La propia gracia de la peli es el personaje de Torrente, lo bien construido que está, ya sea su vestimenta, los dientes, todo eso, una locura. Pero sinceramente a mí siempre me falló un poco la trama. A ver, la trama es el propio personaje de Torrente, pero aquí, tanto en la segunda como en esta sexta, me han gustado bastante. O sea, yo creo que ha recreado muy bien un tema que afecta mucho a España a día de hoy, que es que quieras o no, prácticamente te obligan a posicionarte políticamente. Y yo creo que ha sabido retratar ese panorama social que tenemos a día de hoy, dándole a todos por todos lados. Y bueno, pues yo, si no tienes nada más que decir, pasaría ya a la parte sin spoilers. Os dejamos ahí un tiempo para que los que no habéis visto la película, esperamos que os hayan entrado ganas de verla. Y eso. Por favor, 2 cosas. Si no la habéis visto, ir a verla. No es una obra maestra, pero es muy divertida, sobre todo si sois españoles. Apoyando ahí a nuestro amigo Santiago. Sí. Ver, y la otra que, eso es lo que comentábamos, que mínimo la primera y la segunda os las tenéis que ver para entenderlo en su plenitud. Y bueno, empezamos ya la parte con spoilers. Bueno, vale. yo comenzaría con los cameos. Con los cameos, exacto. Empieza tú. Ya te digo, el cameo que a mí más gracia me hizo fue el pequeño Nicolás. Porque es que ni siquiera es un cameo, es un personaje completo para él. Yo es que desde más pequeño, cuando José Mota hizo ese especial navideño de fin de año de España, un país de cuento, en el que estaba todo el rato la broma de el pequeño Nicolás que aparece en todos sitios, dije, ostras, y tanto que aparece, mira, está en Torrente. Ostras, sí, a mí me encantó. Yo te voy a traer 2 que más me gustaron. Uno, ya sé cuál va a ser. Bueno, yo te traigo el que más me ilusión me hizo, que es el de Dani Huiza, jugador de fútbol que ya en numerosas ocasiones ha dicho su amor por esta saga. E incluso en una entrevista preguntándole, ¿cuál es tu película favorita? Torrente. ¿Y cuál es tu actriz favorita? La de Torrente. ¡Torrente!
Y bueno, pues jugador que creo que es el último Pichichi español de la Liga Española, pues la verdad a mí me hizo mucha ilusión. Y el que más me impactó, que no me esperaba, era el de Kevin Spacey. Sí. Un actor de mucho renombre. Que, Además internacional, y al igual que Alec Baldwin, que también aparecen internacionales. Ojo. Sí, Alec Baldwin además haciendo de Donald Trump, sí. Kevin Spacey haciendo de como esa persona que hace de titiritero entre todos los jefes de Estado, sí. Y que, bueno, pues conocido por, se me viene a la cabeza el papel de malo de Seven, mitiquísimo y súper recordado. En La Confidencial, por favor, mírate La Confidencial. Lo siento, estoy obsesionado, ya la he visto 4 veces. Tendré que hacerlo. Y bueno, así más cameos, bueno, Marc Montes, así para los que más os guste su música. Y sobre todo, cameos que la gente se esperaba que eran los personajes clásicos de Torrente. Estamos hablando de Cuco, Cañita Brava, Asparito, Javier Cámara, estamos hablando de todos estos. Y muy bien, muy bien. Además del malo, de no sé si es la 2 la segunda, sí. Que el del mono. Y trae el momento en que le pega al mono, oye, sí. Muy bien. Y yo creo que esto es algo de lo que ya lo comentábamos, pero que la gente, es de lo que se habla con esta peli, que le ha dado a todo el mundo. O sea, Pedro Bichis, ya sabemos quién es, obviamente, Sánchez, Jacobo Carrascal con Santiago Carrascal, Nox con Vox. No sé, Jacobo Carrascal, Santiago Abascal. Santiago Carrascal. Vale. No, Santiago Abascal. Y yo sé que ha habido mucha crítica a Torrente por el tema de que es que le está pegando quizás más a estos o no a estos, o esto es injusto. Realmente a mí me parece que les pega a todos. A veces se aprovecha de estereotipos que ya sean justificados, no justificados, más ciertos, menos ciertos. A mí me hace gracia. Yo ya te digo, yo me reí un montón con escenas donde criticaba a Pedro Sánchez, con escenas en las que criticaba a Vox y a todo el espectro político en general. Antes traes a 10 personas con distintas ideologías y se van a reír los 10 en momentos distintos. Sin duda. A mí me gustaría hasta decir que la película está llegado a crear conflicto entre actores políticos, ya que en un tuit Pablo Echenique recriminó a Santiago Segura no haberle llevado a la película, y Brian Aitor, que hace de Echenique en la película, le puso le respondió al tuit poniendo: es que mi silla va más rápido que la tuya. He de confesar que la de Echenique fue una de mis escenas favoritas. Esa y la de Bertín Osborne como Pedro Bichis, bueno, Sánchez, mirándose al espejo, tal. O luego esa pullita final que suelta de: bueno, tú ya sabes que un buen presidente siempre puede cambiar de opinión. Pero yéndonos al otro lado del espectro político, una escena que tú ya sabes que yo me descacharré en el cine fue cuando llega a la sede de Vox, y ve a Ignacio Garriga, que es el portavoz de Vox en Cataluña, y dice: un negro, nosotros no éramos racistas. Y dice: sí que lo somos, lo que pasa es que con él disimulamos. Que es lo que comentaba de estereotipos más o menos justificados, bueno, eso da igual. Y le dice Ignacio Garriga, que no es él, es un actor haciendo de él, pero bueno, dice lo de: señor Torrente, ¿usted qué prefiere? ¿Un negro que ama España y la quiere defender, o un blanco que la odia? Y le dice: bueno, al menos no eres catalán. Ese doble sentido, porque es el portavoz de Vox en Cataluña. Sí. Así que, no sé, me hizo mucha gracia, sobre todo esa parte final. Bueno, y también traer la escena esta de antes de salir, que viene Trump, que le dice: vienen las personas poderosas del mundo, y dice: yo no quiero hablar con Florentino Pérez, hombre, que soy de Atleti. Y bueno, también me hizo mucha ilusión la referencia a Ciudadano Kane, que hay en la peli, que, oye, muy bien por parte de Santiago Segura también traer esas referencias. Y bueno, también me gustaría decir que aunque los que estéis menos en política tengáis miedo de: oye, a lo mejor no os preocupéis, porque yo soy un tío que se informa de política, pero no muchísimo. Y ya te digo, que os diga Miguel, pillé todas o casi todas. Así prácticamente todas. Quizás creo que la única, la de el portavoz. Creo que esa es la única. Sí. También rescatar la de las chistorras. La de las chistorras. Esta que no sé si la comenté, cuando Pedro Bichis Sánchez aparece por primera vez, que se está mirando al espejo, una puya directa, y que además, ¿quién lo interpreta? Bertín Osborne. Ostras.
Y entonces, bueno, pues yo creo que no sé si tienes algo más que decir. Yo solo querría rescatar una cosa, que es un comentario que a mí me parece muy bueno. Te guste, no seas más político, ¿no? Yo creo que la película está muy bien, Sí, seas del sí. espectro que seas, pero que haya películas así a día de hoy, que con toda libertad, sin necesidad de subvenciones, puedan respetar la creatividad del artista, su visión y que pueda plasmar lo que realmente quiere, eso en un país democrático es completamente necesario. Te puede gustar más, menos, pero estas películas donde, mira, yo quiero hacer esta película, es mi película, no le hago daño a Sí, sí, nadie con ella, y es una me peli, parece que está muy y bien. es una película que además a muchas personas le va a doler. Te Sí. quiero decir, incluso yo lo pasé hasta mal, entre comillas, cuando salió Donald Trump, en plan, muy cuidado, Sí. ¿sabes? Te estás metiendo... Pero realmente yo creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza como democracia. Sí, Que sí, sí. nosotros podemos hacer esto, al fin y al cabo es comedia, comedia muy crítica. Sí, De hecho, total. ya esa frase del principio, todos los eventos y personajes de esta peli no son casualidad, son una Sí, putada. sí. Eso mola mucho. Sí. Pero ese es el mensaje final que me gustaría dejar con esta película. Bueno, y por último vamos con nuestro momento toma uno, le llamaría Ah, yo, sí, sí, el sí. momento de poner la nota, de ponernos críticos. Antes de ponerla es necesario recalcar que obviamente la nota no va a estar comparada a películas como El Padrino o Sirat, ya que la metemos como película de comedia. De comedia. De comedia y además muy crítica con la actualidad y muy al día, lo cual Sí. es muy difícil. No, y que sobre todo que te haga reír. Obviamente no le voy a pedir lo Sí. mismo a Torrente que El Padrino, que ya vemos que el crítico era ser sí, pero nosotros no. Aquí en Toma Uno no. Entonces yo la verdad es que le pongo 4 estrellitas bien puestas. Yo es que no soy mucho de puntos enteros porque tú ya sabes que a mí me encantan los decimales, pero viendo que le pusimos a esta, agárralo como puedas, que fue 3,5, 3, Torrente 6, Torrente Presente es mejor que agárralo como puedas, la nueva de Liam Neeson. Así que yo quizás también abordaba 4 estrellas, ya solo por lo bien que ha sabido darle a cada uno de ellos, todos los cameos, y que la verdad ha abordado un tema necesario de una forma muy buena y muy actual. Es que ha habido cosas que yo dije, pero si esto ha pasado hace una Sí, semana, sí, sí, ¿cómo aparece en la peli? Y ya está, igual, 4 estrellas. Pues con esto vamos finalizando. Pero bajillo, 4 estrellas, vajilla. Sí, 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 sí. Sí, con esto vamos finalizando. Que paséis una buena semana y recordad votar a Torrente en las próximas elecciones. Chao, chao.